el tema que nos toca y que nos convoca hoy es el estrés, como bien se los mencioné en el grupo de la iglesia, ¿verdad? El título de esta presentación es Estresados y el subtítulo es Salud mental en pandemia. Bueno, ¿por qué elegí este subtítulo? Porque considero que en este tiempo que nosotros estamos viviendo es fundamental que cuidemos nuestra salud mental. Y así lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Pero primero debemos definir qué es el estrés. Bueno, el estrés implica cualquier factor externo o interno que induce un aumento en el esfuerzo por parte de la persona para mantener un estado de equilibrio dentro de sí misma y en relación con su ambiente. O sea, en palabras un poco más simples, el estrés es cualquier situación, tanto externa, o sea, de nuestro ambiente, como interna de nosotros, que aumenta o que provoca un aumento en un esfuerzo por mantener nuestra calma, por mantener nuestro equilibrio, ¿verdad? Bueno, y el estrés se presenta cuando la persona identifica una situación, como bien les decía, amenazante, y la magnitud de esa situación es tan grande que excede los propios recursos de esas personas para afrontar esa situación, lo cual pone en peligro el bienestar de la persona. Debemos tener en claro que existe, por un lado, el buen estrés, que se denomina eustrés, el cual se caracteriza porque más que nada es claridad mental, condiciones físicas óptimas, aquellas actividades que son placenteras para nosotros, como por ejemplo la alegría, el éxito, afecto, un rato de tranquilidad, compartir con otras personas, en fin, todo aquello que estimula o alienta, nos alienta a nosotros. Y por otro lado está el mal estrés, que se denomina distrés, lo cual se caracteriza porque se rompe la armonía de nuestro cuerpo con nuestra mente, lo que impide que respondamos de forma adecuada a situaciones que son cotidianas. Ejemplos de este mal estrés es la tristeza, el fracaso, las presiones, malas noticias, la enfermedad, la frustración. Solemos asociar más que nada el estrés con este mal estrés, ¿verdad? Que es como lo más cotidiano que nosotros vivimos. Y bueno, generalmente el estrés no sobreviene de manera repentina. Desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto, se pasa por 3 etapas. La primera es la fase de alarma, luego la fase de resistencia y la tercera es la fase de agotamiento. La fase de alarma es la fase inicial, la cual avisa la presencia de un factor de estrés. Ejemplo de esto es cuando hay exceso de trabajo o exceso de estudio, ¿verdad? Luego se pasa a la fase de resistencia, que es cuando el estrés ya se comienza a prolongar por más tiempo y la persona intenta enfrentar esta situación, pero se da cuenta que no puede y sufre por esto y se frustra. La fase final es la fase de agotamiento, la cual se caracteriza por la presencia de 3 aspectos principales: la fatiga, la ansiedad y la depresión. La fatiga incluye un cansancio que no se restaura con el sueño, también la irritabilidad, el nerviosismo, la tensión, ira, entre otras cosas. La ansiedad incluye o viene hacia frente a la persona en situaciones que antes no le causaban ansiedad y situaciones cotidianas que no necesariamente pueden ser estresantes, pero ahora le causa ansiedad a la persona. Y la depresión es cuando la persona carece de motivación en actividades que antes eran placenteras o actividades favoritas, ahora ya no le interesa realizar esas actividades, sufre de insomnio y sus pensamientos se vuelven más pesimistas. ¿Cuáles son entonces los síntomas del estrés? En nuestra área cognitiva, es decir, en nuestros pensamientos y nuestras ideas, los síntomas son dificultad para mantenernos concentrados y un pensamiento desorganizado. Es decir, que tenemos como un revuelo de ideas y de pensamientos en nuestra mente que no podemos organizar. En el área emotiva,
o sea, nuestros sentimientos y emociones, los síntomas son la dificultad para relajarse, impaciencia, intolerancia, desánimo y un sentido de insuficiencia. Y en nuestra área conductual, que es nuestro comportamiento, se puede caracterizar por una ausencia laboral o escolar. O sea, la persona que empieza a manifestar el estrés suele no ir al trabajo, o niños, adolescentes no ir a la escuela. Aumento también del consumo de drogas, cafeína, alcohol, y el sueño se ve alterado. ¿Por qué se origina el estrés? Bueno, existen dos grandes fuentes del estrés. Están por un lado los factores externos, los cuales fundamentalmente es nuestro ambiente, ya sea el trabajo, la universidad, el colegio, nuestra familia, todo aquello que nos puede provocar estrés. Y por otro lado, factores internos, que existen ciertas características de la personalidad de personas en afrontar situaciones en específicas que son más propensas a que les dé estrés. O sea, personas que son más nerviosas, más ansiosas, por su personalidad y por cómo son, están propensas a sufrir de estrés en comparación a otras personas que no tienen estas características. ¿De qué manera podemos afrontar el estrés? Bueno, es importante que sepamos que el estrés puede ser controlado. Debemos establecer las situaciones causantes del estrés, es decir, identificar aquellas situaciones o factores que nos pueden producir estrés, para que de esa manera las podemos evitar o podemos encontrar algún resultado o resolver esa situación de una mejor manera para que no nos lleve a estresarnos. También otra manera de afrontar el estrés es cambiando nuestro pensamiento, lo cual suele ser bastante difícil. Pero muchas veces nos alimentamos de pensamientos que son negativos y pesimistas, lo cual solamente nos lleva a que seamos más propensos a sufrir estrés. Por eso es importante que siempre tratemos de alimentarnos con pensamientos positivos para que eso nos ayude a tranquilizarnos y a afrontar de mejor manera alguna situación estresante. Porque sí o sí, cada día vivimos situaciones que nos estresan y por lo tanto constantemente estamos propensos a sufrir estrés. También otra manera para afrontarlo es la relajación física y mental, usando la imaginación y respiración adecuada mediante técnicas de relajación, lo cual nos ayuda a bajar nuestros niveles de estrés, de tensión, en momentos o situaciones que nos son difíciles de afrontar. Y hay una técnica que me gustaría, una técnica de respiración principalmente que me gustaría enseñarles o mencionarles, que es acerca de 4 tiempos. Si ustedes en alguna situación o viven algo que se vuelve muy estresante y que no lo saben sobrellevar, pueden realizar esta técnica de respiración, en donde se respira, es decir, que inhalamos en 4 tiempos contando nuestra mente, 1, 2, 3, 4, luego retenemos en 4 tiempos el aire, contando nuestra mente hasta 4, hasta exhalar el aire en 4 tiempos también. Hacer esto 1, 2 o 3 veces si es necesario ayuda a que nos podamos relajar, a que podamos pensar con la mente fría y resolver la situación que estamos enfrentando de mejor manera. ¿Cómo podemos prevenir el estrés? Hay varios factores los cuales nos ayudan a prevenir el estrés. Primero está la fortaleza física y psicológica. Es importante que nos fortalezcamos tanto física como psicológicamente para poder resistir con mayor fuerza alguna situación que nos produzca estrés, porque como les digo, cada día, estando acá en la casa o no estando acá en la casa, estamos propensos a experimentar situaciones que nos van a estresar. Por eso es importante que fortalezcamos nuestra mente y nuestro cuerpo. También aprender a disminuir los niveles de estrés es súper importante, para que así el estrés no sea tal que supere nuestra propia resistencia.
En este punto también podemos aplicar la técnica de respiración que les mencionaba, en donde nos tenemos que tranquilizar, respirar, pensar lo que estamos haciendo para que no nos, de alguna manera, salgamos de nuestras casillas, como se dice, y los resultados no sean tan negativos, porque muchas veces hay situaciones muy fuertes de estrés que vivenciamos y nos hacen perder el control. Y eso es lo que no queremos que pase. También la actitud en cómo afrontamos las situaciones que nos producen estrés es muy importante. Si lo vamos a afrontar con una actitud negativa, con una actitud en que me da lo mismo si pierdo el control o no, quiero como sin razonar en verdad, obviamente los resultados no van a ser mejores o buenos en realidad. Pero si afrontamos esta situación con una actitud más tranquila, pensando, razonando en cómo vamos a resolver la situación o cómo vamos a afrontar este problema que estamos viviendo, los resultados van a ser totalmente distintos. El ejercicio físico también es un factor muy importante para prevenir el estrés. Sabemos que el ejercicio físico tiene demasiados beneficios para nuestra salud, para nuestro organismo, y también nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, a liberar tensiones, a liberar energía. Nos permite también un mejor descanso. Por eso es importante que constantemente nos estemos ejercitando. Yo sé que no es lo mejor de la vida, pero es muy importante, tanto como para nuestra salud física como para nuestra salud mental. Descansar. Esto también es súper relevante, hermanos, porque muchas veces no descansamos lo que debiésemos descansar, o el descanso que tenemos no es de calidad, lo cual no nos permite poder recuperarnos del desgaste tanto físico como mental que estamos teniendo. Muchas veces, no sé, descansamos tomando el celular, metiendo en las redes sociales, viendo series, viendo películas, pero no, descansemos realmente, cerremos nuestros ojos, respiremos, tranquilicémonos, sintamos lo que nuestro cuerpo de alguna manera nos está diciendo. La alimentación también es muy importante. Las personas que sufren de estrés habitualmente o comen en exceso, o comen muy poco, o comen a deshora. Por eso es recomendable que podamos comer con horarios establecidos, que mastiquemos calmadamente los alimentos que estamos ingiriendo, que también consumamos mayor frutas, verduras, que la ingesta de azúcar sea menor, y que tomemos también suficiente agua durante el día. Es importante que comencemos con estos hábitos a cuidarnos. Y por último, la planificación personal. Este aspecto, como todos los que le he mencionado, también es muy importante para prevenir el estrés. Planificarnos. Muchas veces nos estresamos porque tenemos tantas cosas que hacer, tantas cosas que rendir, ya sea en el trabajo, en la universidad, en nuestra casa, que hacer es del hogar, que nos estresamos, que no sabemos por dónde empezar, que sentimos que no vamos a poder lograr con todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, en lo personal, yo soy una persona demasiado estructurada y he aprendido a organizarme, organizo mi semana, organizo mis días, lo cual me ha ayudado bastante a disminuir mi nivel de estrés, a poder rendir en todas las áreas que tengo que rendir. Así que en lo personal se los recomiendo mucho, porque podamos planificarnos. Bien, sabemos que actualmente nos encontramos en una situación de pandemia. Y la pandemia genera miedo, genera incertidumbre, lo cual ha elevado nuestros niveles de estrés y de ansiedad según diversos estudios que se han realizado. Y existe un impacto negativo de la pandemia específicamente en nuestra salud mental. Lo que ha ocasionado, y refiriéndome también al tema de la Dani de la semana pasada, a que exista mayor violencia intrafamiliar, violencia en las casas. ¿Por qué? Bueno, porque los papás están angustiados, sobrepasados entre cuidar de los hijos, entre mantener el hogar, entre el teletrabajo, la situación económica que también está complicada.
el cuidarnos de la pandemia, ¿verdad? Y por otro lado están los niños, adolescentes, nosotros como jóvenes, con clases online que son bastante complejas. Los niños, por otro lado, sin poder tener actividades que sean placenteras, donde puedan liberar tensiones también, energía, porque ellos de por sí acumulan bastante energía. Entonces eso también los estresa. Y esto en su conjunto, por autores se ha denominado como olla a presión, en donde en cualquier momento puede explotar y explotar de mala manera, en accidentes, en violencia, en respuestas impulsivas. Y por eso, como les mencionaba al principio, es súper importante que nosotros cuidemos nuestra salud mental, porque nosotros como cristianos no estamos tampoco exentos de esto. Constantemente vivimos situaciones en nuestro hogar y yo creo que más de uno de los que estamos conectados en esta pandemia hemos tenido dificultades en nuestras familias, han habido diferencias, roces, porque estamos encerrados porque cada uno tiene sus propios problemas y porque no sabemos muchas veces cómo enfrentarlo, entonces con cualquier situación explotamos y explotamos de mala manera. Así que por eso es muy importante, como les digo, y perdón por ser tan reiterativa, pero de verdad que sí, que cuidemos nuestra salud mental. Bueno, habiendo dicho esto, pasamos ahora a qué nos dice la Biblia, lo que para mí es lo más importante. Nuestro texto base de esta presentación se encuentra en Filipenses 4, 6 y 7, que dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Bien, contextualizando un poco este texto para que podamos entender y haciendo la referencia también a nuestro tema, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipos. Pablo se encontraba en la cárcel en ese momento en Roma y le escribe esta carta a la iglesia de Filipos porque se encontraba muy agradecido por la iglesia, porque le habían hecho llegar una ofrenda y estaba muy agradecido que se preocupara por él. Y también para que la iglesia entendiera que no porque Pablo estuviese confinado en prisión significaba un retroceso en su vida espiritual, sino todo lo contrario. Y por eso a través de esta carta anima y motiva a la iglesia a que se pueda gozar en el Señor, sea cual sea la circunstancia que estén viviendo. Y lo cual también lo podemos llevar a nuestra actualidad, a nuestro presente, ¿verdad? Donde quizás obviamente no nos encontramos en una cárcel, pero sí nos hemos encontrado confinados por varios meses. Lo cual fue como de un momento para otro que cambió totalmente nuestra vida, nuestra normalidad. Muchos perdimos nuestro trabajo, otros se enfermaron, amigos, familiares, conocidos se enfermaron y bueno, en fin, fueron muchas las situaciones que pasaron, que tuvimos que enfrentar y que obviamente no iban a estresar porque somos seres humanos. Y nos llevan también lamentablemente a tener comportamientos muchas veces que son negativos en respuesta a este estrés que estamos experimentando, lo cual nos aleja de Dios. Y todo esto se origina, ¿por qué? Porque nos preocupamos, ¿verdad? ¿Y por qué nos preocupamos? Bueno, porque podemos quedar sin trabajo, por la universidad, por el colegio, por nuestros familiares, que no les pase nada, por la iglesia, por muchas cosas. Entonces estamos constantemente alimentando nuestra mente de esto, de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, y nos estresa y nos angustia. Pero Dios a través de su palabra nos dice en el versículo 6, no se preocupen por nada. O sea, a mí me asombra un poco cómo, bueno, es nuestro creador, obviamente nos va a conocer bien, o sea, nos conoce perfectamente, sabe que somos personas preocuponas, que no podemos no ser así, que no podemos no pensar en el futuro, preocuparnos más de la cuenta. Y por eso también nos da una solución. Y,
Y es maravilloso que Dios no tan solo nos aconseje, ya, no se preocupen por nada, pero ¿cómo no me voy a preocupar por nada? Ustedes se dirán, no puedo no preocuparme. Bueno, Dios nos da una solución frente a esto. ¿Cuál es la solución? La oración. Debemos orar. Pero bueno, en mi caso no tengo que orar simplemente porque en 2 semanas más tengo un examen, o por el trabajo de mi papá, o por el trabajo del Daniel. No, sino que Dios nos dice que oremos por todo. Pero ¿qué significa esto? Porque la palabra es muy amplia, ¿verdad? Bueno, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, yo creo que a ustedes también. Eh, Muchas veces nos suceden cosas en el día que nos dejan pensando, que nos cargan tanto mentalmente como emocionalmente. No sé, alguna situación que vivimos o algo que nos dijo una persona que nos da vuelta todo el día, todos los días quizás, y nos da vuelta y nos da vuelta. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo ignoramos, lo dejamos pasar, no le tomamos mayor importancia, ¿verdad? Y luego de esto empezamos a sentirnos quizás irritables, desanimados, tristes y no sabemos por qué nos estamos sintiendo de esta manera. Y bueno, por eso Dios nos dice que oremos por todo, todos los días. Y este es un hábito que ojalá podamos formar. Ir delante de Dios, ir delante de sus pies y entregar todo lo que nos ha cargado durante el día, si se puede decir. O sea, no sé, por ejemplo, ir delante de Dios y orar y decirle, Señor, sabes que tal cosa me dijo esta persona y no sé por qué me entristeció tanto, no sé por qué me causó pena, no sé por qué me dolió, qué es lo que pasa. Y ahí cuando va a comenzar a hablarlo, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos pasa y es normal, cuando empecemos a conversarlo con Dios, cuando verbalicemos y pongamos en palabras lo que estamos sintiendo, nos podemos dar cuenta incluso de situaciones, de heridas, de cosas que hemos estado guardando y ni siquiera nos habíamos dado cuenta que la teníamos ahí guardada y que obviamente Dios no ha podido obrar en ellas porque nosotros no se la hemos entregado y nosotros no se la hemos entregado porque no sabemos que la teníamos ahí, que la teníamos tan escondida. Entonces por eso es importante que tengamos este hábito de todos los días ir delante de Dios y presentar alguna situación que nos dio vuelta, que nos dejó pensando, ya sea en nosotros o también en otras personas. Y es impresionante cómo luego de hablar de eso, Dios también nos inunda con su paz y con su tranquilidad y podemos estar más tranquilos, podemos también crecer, podemos trabajar en aspectos de nuestra vida que todavía estaban inconclusos, que todavía no estaban siendo trabajadas. Así que es algo que ojalá que todos, incluyéndome, podamos hacer, que podamos volverlo un hábito, porque Dios quiere que entreguemos todo delante de Él, que le contemos todo, que no lo dejemos fuera de nada de lo que nos pasa. Y muchas veces minimizamos las cosas que nos suceden, pensando que no tienen importancia, pero sí la tienen. Y bueno, uno de los grandes errores que cometemos y los cuales también nos estresan bastante es el pretender que podemos hacer las cosas por nuestra fuerza. Pretender que somos autosuficientes, que podemos hacerlo todo, que podemos con todo. Pero en el momento en que se presenta una situación que viene a desordenar esta creencia que tenemos, nos damos cuenta de lo vulnerable, de lo dependientes de Dios que somos. Y bueno, en lo personal esto a mí me ha pasado en ocasiones y me da risa porque me da risa cómo Dios me hace entender esto. Como les decía, yo soy muy organizada y estructurada. Y bueno, la verdad es que a mí me sirve mucho ser así porque tiempo atrás priorizaba mucho mi estudio y solamente estaba con la U, la U, la U.
y dejaba de lado lo espiritual, dejaba de lado a Dios, dejaba de lado otras cosas también. Entonces, quería yo cambiar esta situación, así que empecé a buscar alguna manera de hacerlo y con la organización me ha servido bastante. He podido priorizar a Dios también, priorizar también mis estudios, priorizar mi familia y trabajar también en metas personales que tengo. Porque como dice su palabra, Dios nos da tiempo para todo, ¿verdad? Nosotros nomás tenemos que saber organizar el tiempo que Dios nos da. Y bueno, en este proceso muchas veces planifico tanto mis días y esto voy a hacer el día y voy a cumplir con todo esto en este día, que creo y comienzo como a alimentar el pensamiento de que yo tengo el control de mi día, de que esto lo voy a hacer y así va a ser. Y se presenta una situación que viene a desordenar todo mi plan y siento como Dios me dice, no, tú no tienes el control porque yo lo tengo. Tú dependes de mí, que no se te olvide eso. Y ahí es cuando vuelvo a mirar a Jesús, vuelvo a mi enfoque, vuelvo a mi mirada al blanco perfecto, porque constantemente solemos desviar nuestra mirada, por eso es importante que estemos alerta, que todos los días nos seamos capaces de discernir lo que estamos viviendo, cómo estamos enfrentando las situaciones, para que no nos desviemos de nuestro enfoque. Amén. Y bueno, por eso Dios nos dice que dependamos de Él, ¿verdad? Que, que le entreguemos todo a Él, que confiemos en Él y solo ahí vamos a experimentar la paz de Dios. La paz de Dios, que no es la misma que este mundo da, que es incomprensible para nuestro entendimiento, una paz que es eterna, que es profunda. Solo ahí vamos a poder experimentarlo. Y me encanta y me tranquiliza bastante saber que en este tiempo que se vuelve tan caótico porque es fin de semestre para nosotros los estudiantes, y bueno, para los que trabajan quizás todos los días sean difíciles y caóticos. Y también para las dueñas de casa, por otro lado, que todos los días tienen que enfrentar situaciones distintas, luchas distintas y saber cómo sobrellevarlas, ¿verdad? Aún con todo eso, sé que si confiamos en Dios, que si entregamos nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes a Él, eh, Él nos guardará, Él guardará nuestros corazones y Él guardará nuestra mente. ¿Y sabe para qué? Para que no nos estresemos, para que no nos angustiemos por nada, para que no nos preocupemos. Por eso debemos confiar en Él, por eso debemos entregar todo a Él. Y Él así va a inundarnos con su paz, que es eterna, como les decía, y va a guardar nuestro corazón y nuestra mente para que no colapsemos, porque Dios no quiere que nosotros suframos, Dios no quiere que nosotros estemos todos los días estresados, irritados, porque no nos salen las cosas como queremos. Él quiere que confiemos en Él. Y bueno, si ustedes me preguntan cuál es la mejor técnica de relajación que les puedo recomendar para no colapsar, para no estresarse, bueno, ahí está la oración. La oración es la mejor técnica que nosotros podemos experimentar, que nosotros podemos aplicar, ¿verdad? Ir delante de Él permitiendo y confiando en que si dejamos todo en sus manos, va a estar bien. Si dejamos todo delante de Dios, podemos estar tranquilos, en calma, en que Él hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte, porque muchas veces queremos hacer la parte de Dios también, pero no, tenemos que hacer nuestra parte y entregar lo demás a Dios. Y bueno, me gustaría finalizar para ya no extenderme más con este texto que se encuentra en Isaías 40:31, que dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Espero que todos hayamos podido entender y aplicar lo que Dios nos está enseñando hoy. Y me gustaría pedirle al Bastián que sea él orando para llevar fin a esta parte de la presentación y después pasar a las opiniones, que los quiero escuchar a todos.
Bastián, si puedes orar, si estás ahí o te quedaste dormido, no sé. Hola. Ya. ¿Me escucho o no? Nicole, ¿se escucha? Sí, sí te Ya. escuché. Señor, te damos infinitas gracias por que un día más tú nos permites reunirnos, Señor, ya sea virtualmente, Padre. Pero lo importante aquí es que nos estamos reuniendo para conocer más de lo que tú puedes pensar, Señor. Más de lo que tú nos quieres enseñar, Señor, y te damos gracias por eso. Hoy día, Señor, podemos aprender que una vez más tú nos dices, Señor, que tenemos que confiar en ti, Señor, y que dejemos todas nuestras preocupaciones y nuestras cargas, Padre Santo, en tus manos. Porque nosotros como seres humanos imperfectos y pecadores no vamos a poder con tanta carga. Más tú quieres que nosotros dejemos todo en tus manos y que confiemos en ti siempre para así poder experimentar una paz que supera todo lo que nosotros podamos entender, Padre Santo. Sabemos que tu palabra también dice que tu amor, tu verdadero amor, Señor, echa fuera todo temor. El temor al día de mañana, Señor, a lo que vendrá en un futuro, Padre. Te pido que tú nos puedas, Señor, ayudar a poner nuestra confianza en ti a pesar de todos los problemas que nosotros podamos tener y que, como decía el versículo, Padre Santo, no nos inquietemos por nada, Señor, y que confiemos plenamente en ti siempre. Gracias te doy por todo, Señor. Sigue bendiciendo a la Nicole y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, escuchando esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Bastián. Me gustaría escuchar a todos, quiero escucharlos. No sé si alguien quiere decir algo. La Belén, quizás. El Sergio, quizás. O la hermana Elda, o la hermana Maca, no sé. Hola, bendiciones a todos. Dios te bendiga, Nicole. Importante tema y sobre todo darnos cuenta que la palabra del Señor es tan alentadora, ¿cierto? Y nos saca de la desesperación que muchas veces sentimos en nuestras vidas. Hermosos versículos y con promesa más aún, que si nosotros confiamos en Él, obviamente la carga, nuestra fe es que va a ser más llevadera. Y creo que lo hemos experimentado durante todo este tiempo. Hemos podido saborear espiritualmente la fuerza que Dios nos da cuando entregamos a Él nuestra carga, cuando confiamos en Él, nuestros pensamientos, nuestras tristezas, cómo Dios nos maneja. Como Nicole decía, que muchas veces somos nosotros quienes queremos guiar nuestros pensamientos, nuestro actuar, quizás hasta querer tomar el dominio del futuro de nuestra vida, ¿cierto? Planeando más allá quizás de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y un día de bendición, hija, un día de bendición porque podemos confiar en Dios una vez más a través de su palabra. Podemos comprobar cómo Dios ha hecho en los jóvenes. Como en una oración podemos entender cómo han madurado en el ámbito espiritual en este tiempo. Que sí ha traído situaciones difíciles, pero también creo que a los hijos de Dios nos ha dado el tiempo de recapacitar, de meditar, de aferrarnos más al Señor. Así que agradecida de Dios por lo que tú expusiste en esta hora y que Dios bendiga a todos mis hermanos porque hemos visto cómo el Señor ha fortalecido nuestra iglesia, cómo nos ha dado paciencia, cómo hemos podido confiar en Él. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados, a los jovencitos y que Dios los guarde. Ya, muchas gracias, Nicole, y que Dios te bendiga por servirle al Señor y por poner tu corazón a disposición de Dios. Así que bendiciones para todos mis hermanos. Gracias, hermana.
No sé si alguien más quiere decir algo. Mis papás por ahí quizás. O Sergio, no sé. O si no quieren decir nada, que digan no, para saber. No, nadie. Creo que en mi casa van a decir algo. Ahí creo que sí. Hola hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Un tema muy de moda hoy en día, ¿cierto? El tema del estrés. Bueno, yo en muchas oportunidades me he sentido estresada y a veces desesperada porque no he sabido qué hacer. Y como decía Nicole, lo único que a mí me ha mantenido en pie ha sido la oración y la comunicación con Dios y la comunión con Él. Creo que de alguna forma este tema el Señor que ha entregado Nicole, el Señor igual nos hace una llamada de atención para todos los que en este momento, exclusivamente en este momento, están pasando por estas etapas tan duras y tan difíciles, poder solamente acercarnos al Señor y poder humillarnos ante Él y decirle lo que nos pasa. Y aún lo que no entendemos, como decía Nicole también, porque muchas veces no entendemos qué es lo que nos pasa, pero es el tema cotidiano o las preocupaciones o por diferentes cosas que tenemos que vivir fuertes en la vida y que quizás la sabemos enfrentar, pero llega un momento en que igual uno colapsa por solo hecho de ser ser humano. Y no estamos exentos a esto, sino que estamos expuestos a esto. Entonces, Dios pueda siempre ser nuestra ayuda, nuestro socorro, y como lo dice el Salmo, es cierto, alzaré mis ojos a los montes, y ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene solo de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿de dónde viene solamente la ayuda del Señor? Y la fuerza la renueva Él día tras día. Y hay promesa también, porque sus misericordias también son nuevas cada mañana. Y entendemos que nosotros como hijos del Señor dependemos de Él nomás, dependemos de que Él nos ayuda, Él nos sostiene y podamos siempre aprender a depender de Él y no de nuestra fuerza, porque con nuestra fuerza esto es lo que nos pasa, nos cansamos, nos agotamos y a veces muchos de nosotros podemos llegar a quedar en el suelo, tirados, sin ánimo de hacer nada, ni aún de acercarnos al Señor. Entonces, tiempo ahora de que podamos tomar esta enseñanza y rescatar todo lo que aprendimos, ¿cierto? De lo importante que es llenarnos de cosas buenas, de poder aprendernos a reír, no sé, pues, a relajarnos, inclusive a jugar un poco. Lo importante es que seamos adultos, porque al fin y al cabo la palabra dice que el que no fuese como un niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces, todos tenemos que irlo experimentando y complementándolo para poder llegar a que cada día sea mejor que el anterior. Y doy gracias al Señor porque el Señor ha ayudado mucho a mi hija también a experimentar esto y a entender de que dependemos del Señor. El tema de los estudios para ellos ha sido bastante agotador y yo siempre le he dicho a ellos que el Señor premia y que el Señor paga muy bien, que siempre tengamos por primero al Señor en todo. Quizás tengamos una prueba pendiente en un momento de culto, pero es Él primero. Después nuestras cosas que nos preocupan, porque Él nos va a dar el tiempo y nos va a dar el momento y todas las cosas que necesitamos de acuerdo a cómo nosotros también le cumplamos a Él. Así que eso, por hermanos, que el Señor les bendiga, les ayude en gran manera y ánimo, fuerza, animados y esforzados, dice, para que podamos entrar siempre por la puerta estrecha,
¿ah? Para que nada nos robe la bendición. Sigamos firmes y adelante, mi hermano. Y nos vemos mañana en el culto. Que el Señor les bendiga. Chao. Gracias, mamá, por tus palabras. Entonces vamos ya a finalizar. Les recuerdo y les animo, hermanos, que ya nos quedan bueno, si Dios quiere, nos quedan 2 presentaciones más para finalizar esta temporada, en donde Dios ha sido muy fiel y le agradecemos por eso, ¿verdad? Así que los animo a que nos podamos conectar, que podamos también participar, compartir de nuestras opiniones, porque aquí no hay opiniones malas o opiniones buenas. Y ya es importante que podamos escucharnos de uno al otro para saber lo que pensamos, porque cada uno tiene perspectivas distintas referente a los temas que tratamos. Así que eso, que estén bien, como decía mi mamá también, mañana los que vayan a la iglesia, nos vemos. Si no, el próximo sábado, si Dios quiere, vamos a estar conectándonos de nuevo. Que estén muy bien, bendiciones a todos. Cuídense. Amén. Bendiciones para todos. Hasta mañana con la ayuda del Señor. Que Dios los guarde.